El primer capítulo de mi libro se llama La primera cita conmigo. Hablo de cuándo, cómo y por qué arranqué mi proceso de reinvención, cuál fue el motivo que me llevó a iniciar un proceso tan revelador y transformador. En mi caso fue por una crisis personal, una ruptura de pareja que me hizo cuestionar otras áreas de mi vida, como por ejemplo el área laboral. Porque recuerdo que me había empezado a aislar bastante, no quería ver a mi familia, estaba sintiendo que mi vida no tenía sentido. Básicamente no podían entender cómo en tan poco tiempo yo estaba eligiendo hacer tantos cambios en mi vida, pero si tengo que ser 100% sincera con vos, lo que más me importaba en ese momento era irme a un lugar donde no me conociera nadie y donde yo no conociera a nadie. Donde no me conociera nadie y donde yo no conociera a nadie. Y donde yo no conociera a nadie. Y donde yo no conociera a nadie. Bienvenidos al podcast Reinventarse es el camino. Para alcanzar el éxito en nuestra vida personal y profesional, es necesario conectar con un propósito que nos impulsa a avanzar. Y por ello, mi intención es guiarte para que puedas conectar con el tuyo. En este podcast te compartiré mi propia historia de transformación, desde los desafíos que enfrenté hasta las lecciones que aprendí. Soy Jacqueline Aispuru, mentora en reinvención profesional y autora del libro Reinventarse es el camino, una guía para encontrar un trabajo con propósito. ¿Estás preparado para descubrir el poder de la reinvención y cómo puede cambiar tu vida? Si tu respuesta es que sí, te invito a seguir escuchando este podcast. El primer capítulo de mi libro se llama La primera cita conmigo. Y en este primer episodio voy a hacer un resumen de lo que narro en ese capítulo. En ese capítulo hablo de cuándo, cómo y por qué arranqué mi proceso de reinvención. Es decir, cuál fue el momento que yo decidí emprender ese cambio. Y también por qué lo arranqué, cuál fue el motivo que me llevó a iniciar un proceso tan revelador y transformador. Si hoy te lo tengo que decir en pocas palabras, en mi caso fue por una crisis personal, una ruptura de pareja que me hizo cuestionar otras áreas de mi vida, como por ejemplo el área laboral. En ese momento yo sabía que necesitaba hacer un cambio y por eso había empezado a leer muchos libros de autoayuda. De hecho, uno de ellos fue el que me marcó en este proceso y justamente se llamaba Quiero un cambio, de Bernardo Estamateas. Y bueno, así fue como de a poco empecé a buscar herramientas que me ayudaran a salir del pozo que estaba atravesando. Yo sentí una angustia y un vacío que jamás en la vida lo volví a sentir. Entonces, sabía que necesitaba hacer algo porque mi vida corría riesgo, pero lo que no tenía claro en ese momento era el para qué lo quería hacer. Es decir, cuál era el propósito, o mejor dicho, cuál era mi propósito. Pero gracias a todo lo que fui transitando a lo largo de estos 13 años, no solamente es que pude conectar con mi propósito, sino que también hoy en día acompaño a otras personas a que puedan conectar con el suyo. Dicho esto, me gustaría arrancar este primer episodio con la siguiente pregunta. ¿Por qué las personas elegimos reinventarnos? Me encantaría saber tu opinión. Yo te voy a compartir la mía, no solamente teniendo en cuenta mi experiencia personal, sino también la de muchas otras personas que vengo acompañando en procesos de reinvención profesional. Generalmente cuando elegimos iniciar este proceso es porque no estamos bien donde estamos, ya sea por sentirnos desmotivados, aburridos, perdidos, insatisfechos con lo que venimos haciendo o con quienes venimos siendo, mejor dicho, y por eso queremos iniciar algún cambio. Y en mi caso, no fue la excepción. Mi proceso de reinvención arranca en el año 2012. Nunca me voy a olvidar de ese año porque fue un antes y un después en mi vida. En ese momento yo tenía 24 años y sentí que toqué fondo
después de terminar una relación muy importante para mí con Leandro. Él había sido mi primera y única pareja. Ambos nos habíamos conocido en el mismo lugar donde nacimos y nos criamos, en Cabildo, un pueblito muy chiquito cerca de la ciudad de Bahía Blanca. Y bueno, después de estar muchos años juntos y después de muchas idas y vueltas, Leandro decide terminar esa relación porque, bueno, fue honesto conmigo y me dijo que ya no estaba más enamorado de mí. Esa declaración para mí fue un baldazo de agua fría, no me la esperaba. Y bueno, a raíz de ese evento, yo empecé a tener una gran crisis existencial, porque más allá de la angustia que estaba atravesando y de la tristeza que tenía por haberme separado de Leandro, me di cuenta que en realidad en otras áreas de mi vida tampoco estaba siendo tan feliz. Sin embargo, yo seguía adelante cumpliendo con mis obligaciones, principalmente con mi trabajo, porque recuerdo que me había empezado a aislar bastante, no quería ver a mi familia para no preocuparlos, porque yo sabía que no estaba bien, y no tenía ganas de que me preguntaran cómo estaba, si había hablado o no con Leandro. Lo mismo me pasaba con mis amigos y mis amigas. Yo sabía que todos ellos estaban preocupados por mí y querían ayudarme, pero a veces preguntándome me volvían a recordar esa angustia que yo tenía y, como dije anteriormente, yo estaba, además de duelando esa relación, estaba sintiendo que mi vida no tenía sentido. Entonces me empecé a aislar bastante. El tema fue que se me empezó a complicar a nivel laboral. Se me hacía muy difícil ir a trabajar todos los días y no poder decir todo lo que me estaba pasando por dentro. Pero obviamente las personas que me rodeaban y ya me conocían hacía varios años se daban cuenta. Entre ellos, mi jefe. Recuerdo que un día llego a la oficina, era un lunes, yo había tenido un fin de semana horrible, de llorar mucho. De hecho, me acuerdo que me maquillaba y me ponía cosas y no, era imposible tapar toda esa angustia que estaba por dentro y que no solamente se notaba en mi cara, sino en todo, en mi tono de voz, en mi cuerpo, en mis gestos, etc. Entonces ese día que Andrés me llama a su oficina me dice: mira, flaca, yo hace rato que te veo mal, sé que estás atravesando por una crisis personal, que te separaste de tu expareja, pero quizás haya algo más que te esté pasando y que estaría bueno que lo trabajes. Entonces él me preguntó si yo estaba haciendo algún tipo de terapia o si había buscado ayuda profesional para salir de ese estado anímico que estaba cada vez peor. Entonces yo le dije que no, que en realidad lo único que estaba haciendo era leer libros de autoayuda, y él muy amablemente me dijo: mira, seguramente eso te va a ayudar, pero quizás estés necesitando otro tipo de ayuda. Yo te recomiendo, me dijo, que busques alguna terapeuta que te pueda ayudar a salir de este estado emocional, que seguramente lo vas a poder hacer porque sos muy fuerte, pero necesitas ayuda, pero necesitas ayuda, pero necesitas ayuda, pero necesitas ayuda. Yo no soy la persona que te puedo ayudar, pero si querés te puedo recomendar a una terapeuta de confianza, de la familia, que quizás te puede dar una mano. Yo, sin dudarlo, le dije que sí, que aceptaba ese contacto, y ese mismo día a la tarde conocí a Marcela. Y bueno, así llegó la primera cita conmigo. Salvando las distancias que existen entre cuando conocemos a alguien por primera vez, que vamos a una cita, yo sentí algo similar en el sentido de que primero estaba muy nerviosa porque no sabía con lo que me iba a encontrar, y segundo porque fui a ese espacio a conocerme. Así que ese día recuerdo que llegué al consultorio de Marce, estaba súper nerviosa, como dije recién, pero bueno, ya el lugar me resultó muy acogedor, un lugar hermoso, espacioso, blanco, luminoso.
Y sobre todo recuerdo la bienvenida de Marce, una dulce total. Ella se dio cuenta, seguro que yo estaba muy nerviosa, así que me recibió con mucha ternura, diría yo. Y bueno, yo empecé a hablar lo poco que pude, porque en realidad recuerdo que la primera sesión empecé a contar un poco de mí y empecé a llorar y literalmente no paré de llorar, no paré de llorar, no paré de llorar, no paré. Fueron 40 minutos de llorar, llorar y llorar. Y recuerdo que Marce me daba pañuelitos y también me acuerdo y realmente me emociona porque fue muy fuerte. Y digo que fue muy fuerte porque no me había dado cuenta lo angustiada que estaba. Así que sin dudas esa decisión de iniciar terapia fue una de las mejores decisiones que tomé al iniciar mi proceso de reinvención y en ese momento, sin saberlo, estaba iniciando el mejor viaje de mi vida. El viaje a mi interior. Pero ese viaje no lo inicié sola. Además del acompañamiento de Marce, por supuesto, la segunda vez que fui a terapia con Marce, ella me dice que había pensado en mi caso y que me recomendaba iniciar terapia grupal. Yo sinceramente en ese momento no sabía que existía esa posibilidad y recuerdo que cuando me lo dijo a mí no me gustó. De hecho, no sé si ella recuerda, pero yo la miré como diciendo, ni loca, arranco terapia grupal. Yo pensaba que era una locura hablar de mis cosas íntimas con personas desconocidas. Pero ella me dijo lo siguiente, me dijo, mira Jackie, yo por mi experiencia profesional sé que esos espacios ayudan mucho, mucho a las personas y en tu caso creo que no solamente te ayudaría a vos, sino que vos podrías ayudar mucho a ese grupo en el cual yo estoy pensando en que podrías sumarte. Asimismo me dijo, pensalo, avísame y si querés podés hacer lo siguiente, podés sumarte en la próxima sesión con este grupo y si vos te sentís bien y el grupo se siente bien, seguimos así. Y si no, volvemos a terapia individual. Y bajo esa condición le dije que sí. Y así fue como llegó la tercera sesión. También fui bastante nerviosa. Creo que fui hasta más nerviosa que la primera vez porque sabía que me iba a encontrar con otras personas. Pero la verdad que el recibimiento de ese grupo también fue algo increíble. Enseguida empaticé con cada uno de ellos y sin dudas de todos aprendí algo. Éramos siempre entre 5 a 7 personas, incluida Marce. Ese era el número máximo de personas que hacíamos la terapia grupal. Y en ese espacio yo sentí por primera vez que podía ser yo en mi mejor y también en mi peor versión. Y eso es algo que me gustaría destacar dentro de este proceso porque no fue algo menor. Yo me di cuenta que en otras áreas de mi vida, en el trabajo, incluso con mi familia y hasta con algunos amigos, amigas, yo no podía expresar todo lo que me estaba pasando. Había muchas cosas que me las guardaba por miedo a la opinión de los demás. Salvo con Valentina y con Ana Julia, que eran mis mejores amigas en ese momento y hasta el día de hoy también, pero bueno, con ellas tenía un diálogo bastante cotidiano. Entonces podía contarles cómo estaba yo, aunque debo confesar que el último tiempo ni siquiera con ellas podía ser 100% sincera porque yo no entendía qué me estaba pasando internamente, entonces tampoco quería preocuparlas. Así que yo ese espacio lo aproveché al máximo y sentí en lo más profundo de mi corazón que fue un grupo que me ayudó mucho, mucho a sanar, a conocerme y también sin saberlo, con el tiempo me di cuenta que este rol
de facilitadora y de acompañar a otras personas, también nació una parte en ese grupo. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros en ese espacio lo que hacíamos era hablar cada uno de nuestros miedos, inseguridades, problemas, pero también hablábamos de nuestros desafíos, de nuestras alegrías, logros. Y en ese momento yo me empecé a dar cuenta de lo mucho que me gustaba poder acompañar y escuchar a otras personas. Y por ello digo que este grupo, además de ayudarme en lo personal, también me ayudó a empezar a conectar con parte de mi propósito, que tiene que ver con mi vocación y lo que hoy estoy haciendo de acompañar a otras personas en su desarrollo personal y profesional. Y por este motivo le dedico un espacio muy importante en mi libro a todas esas personas que me acompañaron y que me ayudaron a encontrar el camino para salir adelante. Y de hecho me empezó a hacer tan bien ese espacio terapéutico que a los 6 meses, creo más o menos ese fue el tiempo que hice terapia grupal, un día llegué a terapia y les dije que estaba tan bien, pero tan bien, que tenía ganas de hacer muchos cambios y que sabía que esos cambios me iban a venir de 10. Entre todos los cambios que decidí hacer en ese momento, uno tenía que ver con renunciar a mi trabajo de ese momento e irme a probar suerte a otro lugar. Nunca me voy a olvidar las caras de mis compañeros y compañeras de terapia cuando anuncié eso en el grupo, porque fueron los primeros que se enteraron. Incluso se enteraron antes que mi familia y antes que mis amigos. Y quizás te preguntes por qué elegí compartirlo primero en el grupo y no con mis seres queridos. Básicamente lo hice porque sentí que ese grupo no me iba a juzgar, me iba a acompañar. Algunos podrían estar más o menos de acuerdo, pero era un espacio donde respetábamos mucho, mucho las decisiones que cada uno tomaba en su vida. Entonces yo sentí que necesitaba ese apoyo antes de salir al mundo a decir lo que iba a hacer a partir de ese momento. Y bueno, después de esa sesión elegí contárselo primero a mi familia y luego a mis amigos y por último a mi jefe. Y en general las respuestas de todas las personas que me querían y me conocían fueron súper positivas, muy alentadoras, aunque casi todos se sorprendieron. Nadie me dijo, ay, yo me imaginé que ibas a hacer eso. Al contrario. De hecho, con el tiempo, muchos me confesaron que creían que me estaba volviendo loca. Básicamente no podían entender cómo en tan poco tiempo yo estaba eligiendo hacer tantos cambios en mi vida, pero por suerte y para mi sorpresa todos me apoyaron y fueron muy respetuosos con mi decisión y supieron no trasladarme sus miedos. Aunque por supuesto yo notaba el miedo de mi familia, principalmente mi mamá, mi papá, mis hermanas, mis abuelos, que recuerdo que ellos me escuchaban y con sus gestos, miradas, me decían un montón, pero ninguno de ellos y tampoco mis amigos me dijeron no lo hagas. Así que para mí eso fue súper, súper importante. Y aprovecho este podcast para agradecérselos porque ese apoyo incondicional, más allá de sus opiniones personales, fueron claves para que también me animara a emprender todo este cambio. Sin embargo, la sensación que tuve cuando lo compartí en mi trabajo fue otra. Por supuesto, nadie me dijo que no lo haga, al contrario, todos me dijeron que si eso era lo que me iba a hacer bien, que lo haga. Pero bueno, mi jefe creo que no se lo esperaba, porque de hecho él había sido el que me había incitado a iniciar un proceso de terapia para estar bien y demás, pero bueno, nunca había pensado que yo iba a renunciar a ese trabajo. Entonces fue un poco raro al principio, porque si bien él nunca me dijo no lo hagas, yo sentí que quizás
no lo esperaba. Asimismo, yo le prometí a él que no me iba a ir hasta que él consiguiera a alguien que pudiera reemplazarme, más que nada porque el puesto que yo tenía implicaba muchas responsabilidades y nos había llevado bastante tiempo generar esa confianza mutua para poder trabajar bien en equipo. Así que bueno, yo me puse en campaña para poder buscar a alguien y así fue como a los meses una de las personas que ya trabajaba en la empresa asumió el cargo que yo tenía y bueno, finalmente yo elegí emprender mi nueva vida en Bariloche. Y en este sentido quiero compartir algo que las personas me preguntan mucho cuando me conocen por primera vez y es ¿por qué elegí Bariloche al momento de elegir un cambio en mi vida? En primer lugar, siempre digo lo mismo, yo cuando decidí renunciar al trabajo en Bahía Blanca y probar suerte en otro lugar diferente, esto lo venía meditando hacía varios meses. No es que fue de un día al otro, sino que yo cuando me separé de Leandro y empecé con esta crisis, sabía que si yo me quedaba en Bahía Blanca me iba a costar muchísimo poder salir adelante. Era algo que lo sentía en lo más profundo de mi corazón. Sentía que ese ya no era mi lugar, me sentía como sapo de otro pozo. Y entonces la idea de irme de Bahía Blanca estaba siendo cada vez más fuerte y de hecho esas ganas de irme de Bahía Blanca habían iniciado mucho antes de mi separación con Leandro, porque él había conseguido trabajo en otra provincia y eso me recontra motivaba también para mi desarrollo profesional, ir a buscar trabajo en otro lugar nuevo, diferente. Y entonces cuando sucedió lo de la separación, que yo no me lo esperaba, por supuesto que la idea de irme a Córdoba quedó descartada, pero nunca descarté la opción de irme a vivir a otro lugar. Y finalmente elegí Bariloche porque el cambio lo decidí emprender en el mes de junio y como no estaba tan segura de quedarme a vivir en un lugar diferente, lo que pensé es buscar un trabajo de temporada en un lugar turístico para asegurarme encontrar un trabajo rápido, conocer gente y después decidir si me iba a ir a vivir a ese lugar o no. Y las opciones que pensé fueron siempre para el lado del sur porque, como dije anteriormente, me vine en junio del 2012, entonces bueno, tenía que ser un lugar donde hubiera un centro de esquí. Entonces, los tres lugares posibles eran Bariloche, Mendoza o Ushuaia. Pero terminé eligiendo Bariloche porque ya había venido alguna vez de viaje de egresados y me parecía que estaba un poquito más cerca de mi familia y amigos. Y además, un dato no menor es que yo quería aplicar las relaciones públicas en el ámbito de la hotelería y el turismo, entonces sí o sí tenía que elegir una ciudad turística. Pero si tengo que ser 100% sincera con vos, lo que más me importaba en ese momento era irme a un lugar donde no me conociera nadie y donde yo no conociera a nadie. Y no solamente lo logré, porque cuando vine a Bariloche no conocía a nadie, nadie me conocía, pero lo más interesante de eso fue que yo tampoco me conocía a mí misma. Y gracias a venirme a un lugar nuevo, diferente, sola, pude no solamente conocer gente nueva, sino conocerme a mí. Conocerme a mí. Y bueno, para finalizar me gustaría compartir con vos una breve reflexión que también la comparto en mi libro como un aprendizaje luego de esta primera etapa del proceso de reinvención. ¿Qué fue lo que a mí más me ayudó para poder salir adelante? En primer lugar, darme cuenta de que yo no estaba bien y que necesitaba ayuda. Eso es fundamental. Y en mi caso lo que hice cuando empecé a darme cuenta de esto fue recurrir a libros. Me compraba muchos libros de autoayuda, de liderazgo personal, de psicología, de coaching. Y eso, la verdad, a mí me ayudó un montón.
Pero bueno, también pueden haber otras maneras de pedir ayuda o de buscar ayuda, mejor dicho, a través de terapeutas, coaches, profesionales de la salud mental, emocional, que te ayuden a salir adelante. Y por el otro lado, algo no menor es también aprender a recibir ayuda, ya que culturalmente nos enseñan siempre a dar ayuda, pero no a recibirla. Y esto para cualquier proceso de reinvención es clave. Animarse a pedir y a recibir ayuda. Animarse a pedir y a recibir Animarse a ayuda. pedir y a recibir Animarse a ayuda. pedir y a recibir Animarse a ayuda. pedir y a recibir ayuda. Gracias por acompañarme en este episodio de Reinventarse es el Camino. Como coach y como alguien que también transita sus propios procesos, creo que el coaching no es solo una herramienta. Es un espacio de transformación profunda donde empezamos a vernos, a cuestionarnos y a descubrir nuevas formas de estar en el mundo. En definitiva, el coaching ontológico nos invita a mirar desde otro lugar, a entender que no se trata solo de cambiar lo que hacemos, sino de revisar quiénes estamos siendo mientras lo hacemos, y que cuando nos animamos a cambiar la mirada, todo lo demás también puede cambiar. Soy Jacqueline Aispuru y te agradezco por estar del otro lado. Si algo de esta conversación te resonó, si te dejó pensando o te encendió una pregunta, entonces ya estás en camino. Nos encontramos en el próximo episodio y recordá, reinventarse no siempre es fácil, pero sí es el camino.